Capítulo 13. Sé perfecto. 13 largos años pasaron lentamente después de la vuelta de Agar al campamento de Abraham. El niño Ismael nació y creció en la casa del patriarca, el heredero reconocido del campamento, y sin embargo, mostrando síntomas de la naturaleza indómita de que había hablado el ángel. Véase Gen 16:12. No poco perplejo debe haber estado Abraham con estas extrañas manifestaciones. Con todo, el corazón del anciano amaba al jovencito y tenía placer en él, rogando con frecuencia que Ismael viviera delante de Dios. Y por aquel largo período no hubo nueva aparición ni nuevo anuncio. Nunca, desde que Dios le había hablado, en Harán, había habido una pausa tan larga. Semejantes silencios siempre han ejercitado los corazones de los santos de Dios, haciéndoles decir como el salmista: no guardes silencio conmigo, no sea que estando tú callado para conmigo, yo venga a ser como los que bajan al hoyo. Salmo 28:1. Y sin embargo, son para el corazón lo que es el largo silencio del invierno para el mundo de la naturaleza, preparándola para la apertura de la primavera. Hay quienes siempre desean apariciones divinas, manifestaciones especiales, voces celestiales. Si esto se les niega, casi se les despedaza el corazón, y su vida tiende a un anhelo incesante de alguna evidencia asombrosa de la proximidad de Dios y de su amor. Esta fiebre es malsana y equivocada. Semejantes manifestaciones son, en verdad, deleitosas, pero son dadas como gozosas sorpresas, y no como la regla de la vida cristiana. Es verdad que probablemente nos son negadas cuando andamos a una distancia de Dios o permitiéndonos frialdad de corazón y pecado, pero no es así siempre. Y cuando el Hijo de Dios ha perdido estas felices visitaciones por largos y tristes intervalos, entonces tiene que creerse que son negadas, no a consecuencia de algún pecado palpable, sino para probar la vida interior y enseñar la necesidad de basarla sobre la fe, antes bien que en los sentimientos, por más alegres que sean, o en experiencias, por más divinas que sean. Al fin, siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor volvió a aparecerle y le dio una nueva revelación de sí mismo. Desarrolló los términos de su pacto y le dirigió aquel memorable mandato que suena aún en el oído y el corazón: anda delante de mí y sé perfecto. Con frecuencia se supone que perfección denota la impecabilidad del carácter moral, que a lo mejor no es sino un concepto negativo, y deja de sacar la fuerza positiva de esta poderosa palabra. Seguramente, perfección significa más que impecabilidad. Y si esto se admite y es hecha también la admisión de que contiene el pensamiento de entereza moral, entonces se hace todavía más absurdo que cualquier mortal la afirme de sí mismo. La misma aversión muestra la falta de semejante cosa y revela poco conocimiento de la vida interior y de la naturaleza del pecado. La impecabilidad absoluta es seguramente imposible para nosotros, mientras no tengamos conocimiento perfecto, porque así como está creciendo de continuo nuestra luz, así estamos de continuo descubriendo mal en las cosas a las que antes consentíamos sin compunción. Y si los que afirman su impecabilidad viven solo unos pocos años más y siguen creciendo, serán compelidos a admitir, si son justos consigo mismos, que hubo mal en cosas que ahora creen son inocentes. Pero ya sea que lo admitan o no, sus yerros no son menos pecaminosos a la vista del Santo Dios, aunque no sean descubiertos por su propio juicio falible. Y en cuanto a la entereza moral, basta comparar al mejor hombre que hemos conocido con la perfecta belleza del Dios encarnado, para sentir cuán monstruoso es semejante acerto. Seguramente el lenguaje del apóstol Pablo conviene mejor a nuestros labios cuando exclama: no que yo haya recibido el premio o haya sido ya perfeccionado, mas sigo adelante. Tal vez, en el meridiano de la eternidad, semejantes palabras convengan aún a nuestros labios.
Además de todo esto, a la palabra perfecto puede atribuírsele un significado muy distinto del que con frecuencia se le da. Por ejemplo, cuando se nos dice que el hombre de Dios debe ser perfecto, véase 2 Tis 3:17, el pensamiento fundamental, como admitiría cualquier erudito, es el de que un obrero sea cumplidamente instruido para toda obra buena, como cuando un carpintero viene a la casa, trayendo en su mano una bolsa en la que todos los instrumentos necesarios se hallan a la mano. También, cuando nos unimos en la oración de que el Dios de paz nos haga perfectos en toda obra buena, para hacer su voluntad, estamos en efecto rogando que seamos injertados con el bendito Señor, de modo que la gloriosa cabeza pueda libremente asegurar por medio de nosotros el cumplimiento de su voluntad. Véase en 5:48, 13, 20 y 21. También cuando nuestro Señor nos manda ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto, sencillamente nos incita a aquella imparcialidad de misericordia que no conoce distinciones de buenos y malos, de injustos y justos, sino que distribuye sus favores con mano abundante e imparcial. ¿Qué, pues, es la verdadera fuerza y significado de esta palabra en aquel mandato enérgico que tenemos delante? Una comparación de los distintos pasajes donde ocurre establece su significado fuera de duda y nos compele a hallar el concepto de cordial ascenso. Denota la rendición entera del ser. Esta cualidad de devoción entera siempre ha sido cara a Dios. Fue esto lo que consideró en Job y amó en David. Es a favor de esto por lo que sus ojos corren de acá para allá para mostrarse fuerte. Véase 2 Cronviratriz de 76:9. Y es esto la que él pidió a Abraham, devoción absoluta, y fue porque lo encontró en él, en su carácter y obediencia, por lo que entró en vínculos de un pacto eterno. De aquí que cada lector vuelva de la página impresa al registro de la vida interior que solo Dios puede leer y se pregunte: ¿es mi corazón perfecto para con Dios? ¿Tengo yo un corazón entero para con Él? Ya lo dijo Jesús: si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Debemos cultivar el hábito de sentir que Dios está cercano, como un amigo de quien nunca quisiéramos ser separados, en el trabajo, en oración, en reposo. Debemos guardarnos contra la intranquilidad e impetuosidad, la excesiva ansía e impaciencia que ahogan los acentos de su voz callada y suave. Debemos abjurar de todos los proyectos que Él no inspira, todos los actos que Él no promueve. Debemos con frecuencia volvernos del amigo, del poema, la perspectiva o la tarea, para mirar su rostro con una sonrisa de reconocimiento. Debemos de continuo tener los relojes que llevamos contra nuestros corazones sincronizados con sus movimientos eternos. Todo esto debe ser. Y sin embargo, no seremos forzados a vivir una vida que no sea natural. ¿Acaso no hay quienes sean tan alegres o libres de cuidado como nosotros? Todos los círculos de nuestra vida diaria seguirán su curso en orden y belleza no alterada. Así como cada plateada luna gira alrededor de su planeta, porque el planeta obedece la ley de gravitación hacia el Sol. ¿Quisieras tú andar delante de Dios? Entonces, que no haya nada en el corazón o la vida que no quieras abrir para la inspección de su ojo santo y compasivo. En los tratos de Dios con los hombres, hallarás inevitablemente que alguna revelación trascendental precede al llamamiento divino a un deber nuevo y difícil. La promesa abre la puerta al precepto, da lo que manda antes de mandar lo que quiere. Sobre este principio, Dios obró aquí. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Génesis 17:1. Qué revelación más impresionante de Dios a Abraham. Con qué nuevo nombre se presentó delante de su siervo. Y es que no era tarea de niño a la que Dios estaba llamando a Abraham. Andar siempre delante de él. Ser perfecto en devoción y obediencia, cuando tantas luces contradictorias tenían distraída, fascinada y perpleja al alma. Negarse todos los métodos de ayudarse a sí mismo por más tentadores que fueran. Estar
separado de todas las alianzas que otros se permitían o seguían. Esto era mucho, y esto no era posible sino por el poder del Todopoderoso. Es como si Dios le dijera: todo poder es mío en el cielo y en la tierra. Desde la antigüedad yo puse los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de mis manos. Yo estoy sentado sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes me son como langostas. Yo saco por cuenta la hueste de las estrellas, llamándolas a todas por sus nombres. A causa de la grandeza de mis fuerzas y la pujanza de mi poder, no deja de presentarse ninguna de ellas. ¿Acaso tú no sabes que el Dios eterno, Jehová, el Creador de los fines de la tierra, no desfallece ni aún se cansa? Todo esto es tan cierto hoy día como en otro tiempo. Y si alguno quiere aventurarse en la senda de la separación, dejando toda la ayuda humana, contentándose con andar solo con Dios, hallará que todos los recursos de la potencia divina serán puestos a su disposición y que los recursos de la omnipotencia tienen que agotarse antes de que su causa fracase por falta de ayuda. Oh, hijos de Dios, ¿por qué andamos de acá para allá pidiendo ayuda del hombre, cuando el poder de Dios está dentro del alcance del corazón perfecto? Pero esta condición tiene que cumplirse antes de que aquel gran poder pueda ponerse en operación en nuestro favor. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y esculpido en la piedrecita a un nombre nuevo. En el caso de Abraham, el Vicentosententes nombre grabado sobre la resplandeciente joya fue: Yo soy el Dios Todopoderoso. Para Moisés fue Jehová, y para nosotros es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto es una promesa hecha bajo las circunstancias más solemnes, y que obliga a los que consienten en él de la manera más definida e impresionante, que mortal no consentiría, cuando el Dios Todopoderoso se proponía entrar en pacto con su criatura, bien ordenado en todos los respectos, y seguro y más firme que los montes sempiternos. Pondré mi pacto entre mí y ti. Versos 2. Hubo aquí un adelanto notable. A saber, en Harán se le dijo: haré de ti una gran nación. En Betel se le dijo: tu simiente será como el polvo de la tierra. En Mamre se le dijo: cuenta las estrellas, así será tu simiente. Pero ahora 3 veces se le dice al patriarca que ha de ser el padre de muchas naciones, una frase explicada por el apóstol como incluyendo a todos, de toda la tierra, los que participan de la fe de Abraham, aunque no hayan descendido de él en la línea de descendencia natural. Véase Gá 3:7-29. En memoria de aquella promesa, su nombre fue un poco cambiado, de modo que significaba el padre de una multitud. Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Género 17:6. Así, nosotros somos incluidos en el círculo áureo de estas palabras, si creemos, y podemos reclamar la parte espiritual, al menos, de este pacto, que fue hecho con Abraham antes de que fuese circuncidado. Esta promesa espera su cumplimiento. Las palabras para siempre tienen que significar algo más que aquellos pocos siglos de dominio interrumpido e incierto. Hasta entonces, Abraham no había tenido otro pensamiento, sino el de que Ismael había de ser su heredero. Pero esto no podía ser porque era hijo de la carne, y no un don directo de Dios. Abraham había sido hecho esperar hasta que la esperanza de hijos había llegado a ser remota. Y Dios respondió: Sara tu mujer te parirá hijo, y le darás el nombre de Isaac. Versos 19. Finalmente, Dios le prometió ser el Dios de su simiente, y por consiguiente, el de nuestra simiente. Véase Cri 8:10. Nosotros, pues, debemos reclamar el cumplimiento de su promesa. Capítulo 14. La señal del pacto. 3 veces en la Escritura, Abraham es llamado el amigo de Dios. Así, en aquella hora de angustia, cuando vino al rey Josafat la noticia de aquella gran alianza pagana que había sido formada en contra de él,
se paró en el templo y dijo: ¿No desposeíste tú mismo, oh Dios nuestro, a los habitantes de esta tierra, y se la diste a la posteridad de tu amigo Abraham, para siempre? 2 Crego 27. Y el apóstol Santiago, al fin de su argumento acerca de la fe y las obras, nos dice que cuando Abraham creyó en Dios, fue contado a justicia y fue llamado el amigo de Dios. Senancro 2:23. Pero, sobre todo, Jehová mismo usa el calificativo amigo y reconoce el vínculo sagrado entre este espíritu muy probado y él mismo. Tú, Israel, siervo mío, y Jacob, a quien he escogido, simiente de mi amigo Abraham. Isaías 41:8. Y casi parecería como si estos dos capítulos, Génesis 17 y 18, hubieran sido escritos con este propósito, entre otras cosas, para mostrar la familiaridad e intimidad que existieron entre el Dios eterno y el hombre que fue honrado, con ser llamado su amigo. Sin embargo, al leerlos, no debemos suponer que hubo algo del todo excepcional y único en esta maravillosa historia. Sin duda, es una narración verdadera de lo que sucedió hace más de 3000 años, pero seguramente también tiene la intención de que se presente como un ejemplo de la manera en que el Dios eterno quiere tratar a los santos de fiel corazón en todas las edades. A centenares y tal vez a millares de santos, Dios ha sido todo cuanto era para Abraham y tiene voluntad para hacer todo eso para con nosotros también. Leamos estos antiguos renglones inundados por la luz arrojada sobre ellos por nuestro Salvador cuando dijo: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos». Díncoro 15:15. La amistad de Dios se nos ofrece libremente en Jesucristo nuestro Señor. No podemos merecerla, no podemos reclamarla como nuestro derecho. Somos sencillamente sus deudores en bancarrota para siempre, admirados de las alturas y profundidades, las larguras y anchuras, de las riquezas inescrutables de su gracia. No podemos decir que una causa de esta amistad es el anhelo del corazón del Eterno por compañerismo, pero debe ser siempre un misterio por qué había de buscarlo entre nosotros, los hijos caídos de Adán, los habitantes de cuerpos de polvo, el peciolo de la pequeñísima hoja llamada tierra, en medio del abundante follaje del universo. Seguramente, al haberlo deseado él, podría haber hallado o podría haber creado una raza más noble, más obediente, más simpática que nosotros. O, al menos, podría haber obtenido una que no le hubiera costado tan cara, puesto que ésta demandó de él la angustia del Getsemaní y la sangre de la cruz. Y tal vez nadie podría ser tan perfectamente compañero del Hijo de Dios por todas las edades, como aquellos hemos conocido la luz, porque hemos morado en la oscuridad, que conocemos la verdad, porque hemos estado cogidos en las redes de la falsedad, y que podemos apreciar el amor, porque hemos estado en la tierra lejana, malgastando los bienes, viviendo disolutamente, pero que hemos sido redimidos por su sangre. Pero qué destino tan asombroso está a nuestro alcance, uno al que los primogénitos de la luz podrían aspirar en vano. A lo mejor solo pueden ser ministros, llamas de fuego, corazones de amor, poderosos en fuerza, escuchando su palabra. Pero podemos ser los amigos de Dios, hijos e hijas del gran Rey, miembros del cuerpo de Cristo, constituidos en partes de su esposa, en su incomparable hermosura y humildad para su esposo. Al escribir tales palabras, el cerebro apenas puede soportar el concepto que se le presenta de la felicidad que nos espera, tanto en este mundo como en aquellas edades que levantan su cabeza en lontananza, como líneas tras líneas de espumosas olas vienen del mar bañado de luz. Oh, amigos de Dios, ¿por qué no apreciáis en más vuestros privilegios trascendentales? ¿Por qué no le habláis acerca de todo lo que os fastidia y cansa tan libremente como lo hacía Abraham, diciéndole, de vuestros Ismaeles, vuestros Lots y su conducta? ¿Por qué no caéis sobre vuestros rostros mientras Dios os habla? Véase en Verbo 17:3. La vida debería ser una larga plática entre vosotros y Dios,
Ningún día, al menos, debe acabarse sin que le hablemos de toda nuestra historia a nuestro Señor paciente y amante, entrando en sus confidencias, aliviando nuestro corazón de la mitad de su pesar y toda su amargura en el acto de decirle todo. Y si tan solo nos bajamos lo suficiente y guardamos silencio, oiremos sus acentos dulces y conmovedores, suaves y apacibles, abriendo profundidades que ojo no ha visto ni oído escuchado, pero que ha preparado para los que le aman y le esperan. Hay, no obstante, 3 condiciones que deberían ser cumplidas por nosotros si queremos gozar de esta bendita amistad: separación, pureza y obediencia, cada una de las cuales está representada en el rito de la circuncisión, que fue dado a Abraham para sí mismo y sus descendientes. El rito de la circuncisión fue justamente mantenido entre los hijos de Abraham. A Moisés no le fue permitido emprender la obra de su vida, mientras su hijo fue dejado incircunciso, ni le fue permitido al pueblo entrar a Canaán hasta que hubieran quitado el reproche de Cansán, sometiéndose a este rito en el umbral de la tierra de promisión. Y se dice del niño Jesús que cuando se hubieron cumplido 8 días para circuncidar al niño, Lacue 2:21, según la costumbre judaica, fue circuncidado al 8º día, Filear 3:5. Y nadie podía recibir beneficio de ofrenda por pecado o sacrificio si no había pasado por este rito inicial. Tan estricta era la línea de demarcación que el judío contaba a los incircuncisos como inmundos y no quería comer con ellos ni entrar en sus casas. Fue una acusación formal en contra del apóstol Pedro cuando volvió a Jerusalén después de visitar la casa de Cornelio. Tú entraste en sociedad de hombres incircuncisos y comiste con ellos. H. 11:3. Fue por este asunto por lo que se hizo tan calurosa la controversia en la iglesia primitiva. El partido farisaico tenía bastante voluntad en que los gentiles como ellos se reunieran en la iglesia, con tal que se circuncidaran como judíos, pero no de otro modo. Hasta llegaron a decir: a menos que seáis circuncidados conforme a la institución de Moisés, no podréis ser salvos. Acham 15:1. Y no contentos con afirmar esto en Antioquía y Jerusalén, enviaron a sus emisarios lejos y por todas partes, visitando especialmente a las iglesias que habían sido fundadas recientemente por el cuidado asiduo del apóstol Pablo, e insistiendo en la circuncisión de los nuevos conversos luego que él había vuelto la espalda. No hubo modo posible de arreglar este asunto, y tanto el consejo en Jerusalén como el apóstol Pablo, guiados por el Espíritu de Dios, lo hicieron abundantemente, tanto por carta circular como por epístola, que la circuncisión era parte del ritual temporario del judaísmo que estaba destinado a pasar. Si recibís la circuncisión, Cristo de nada os aprovechará. Tiago 2. En el hombre nuevo no hay circuncisión ni incircuncisión. Colet 3:11. Porque la circuncisión no es nada, ni tampoco la incircuncisión, sino que lo que vale es la nueva criatura. Gali 6:15. Y así este riesgo fue desviado de la Iglesia, que había estado en peligro de llegar a ser una institución judaica, una especie de círculo interior de la nación judaica, pero que desde entonces llegó a ser el lugar común de reunión para todos los que amaban y obedecían y confiaban en el Señor Jesús con sinceridad. Al mismo tiempo, como sucedió con otros tantos ritos judaicos, hubo un espíritu interior que pasó a la iglesia cristiana y es nuestra herencia ahora. Pablo, el enemigo acérrimo del rito exterior, habla de la circuncisión espiritual y dice que es hecha sin manos humanas, por la interposición del Espíritu Santo, y que consiste en desvestirse plenamente del cuerpo de la carne. Colmir 2:11. Oh bendito sumo sacerdote, esto es lo que necesitamos. Echa mano al cuchillo, y aunque nos cueste sangre, apresúrate a librarnos del dominio del mal y a constituirnos en la verdadera circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los cuales adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Filem 3:3. Es solo en proporción de cómo entendemos el significado espiritual de la circuncisión que podemos entrar en la apropiación gozosa de la amistad de Dios. Si nosotros estamos dispuestos a recibirlo, nuestro Señor y Salvador es tan poderoso como dispuesto para efectuar en nosotros este bendito resultado espiritual. Abraham y su simiente fueron señalados por este rito como un pueblo separado, y es solo como tales que cualesquiera de nosotros podemos ser admitidos en la amistad de Dios. El derramamiento de sangre y la muerte, la cruz y el sepulcro, deben estar entre nosotros y nuestra propia vida pasada, sí, entre nosotros y toda complicidad con el mal. El único lugar de reunión para Cristo y sus discípulos es fuera del campamento, donde el terreno es todavía pisado por los pies del Rey desterrado. Hay veces cuando somos expresamente mandados a quedarnos donde fuimos, originalmente llamados de Dios, pero esto será por propósitos especiales del ministerio, y porque las tinieblas tienen necesidad de luz y el cadáver necesita de sal. Por lo regular, la nota del clarín suena para todos los que están deseosos de conocer la dulzura de la comunión divina. Salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré y seré vuestro Padre. Éxodo 6, 17 y 18. Esta fue la clave en la vida de Abraham, y es el significado interior del rito de la circuncisión, desvistiéndose enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión de Cristo. Colimos 2:11. Apenas hay otra gracia más querida de Dios que esta: guardarse tan blanco como el lirio en medio del ambiente contaminador, andar con ropa inmaculada aún en Sardis, ser tan sensible a la mácula de impureza como lo es la nariz más delicada a un mal olor. Esta es una condición de gran precio a la vista de Dios, y una a la que se revela Él mismo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Más 5:8. La pureza solo puede alcanzarse por la gracia especial del Espíritu Santo y haciendo dos cosas. Primero, volviéndolos instantáneamente de párrafos en los periódicos o grabados en las paredes y todas las demás cosas que despiertan imaginaciones impuras. Y en segundo lugar, pidiendo inmediatamente perdón cuando somos conscientes de haber cedido, aún por un momento, a las fascinaciones fatales e insidiosas de la carne. Hay quienes suspiran por la rosa blanca de la castidad, con una especie de desesperación de que alguna vez llegue a ser suya. Se olvidan de que no es posible, sino pidiéndola por la gracia de Cristo y por el Espíritu Santo, cuyos templos profesamos ser. Confiemos en que Él guarde lo que es suyo, en la perfecta belleza de aquella pureza y castidad que son tan caras a Dios. Para Abraham este rito podía haber sido menos necesario que para algunos de su campamento, pero, tan pronto como se le mandó, fue cumplido. En aquel mismo día fue circuncidado Abraham con Ismael su hijo. Y es que la obediencia instantánea al deber conocido es una condición indispensable de toda la intimidad con Dios. Y si el deber es enfadoso y difícil, entonces acuérdate de reclamar aún más de la gracia divina, porque no hay deber a mientes que seamos llamados para el desempeño del cual no haya suficiente gracia dentro de nuestro alcance, si tan solo extendemos la mano para tomarla. No obedecemos a fin de hacernos amigos, pero habiendo llegado a ser amigos, nos apresuramos para obedecer. El amor es más inexorable que la ley, y por el amor de aquel que nos llama con un título tan caro, nos regocijamos de emprender y desempeñar lo que el Sinaí, con todos sus truenos, podría esforzarnos a procurar hacerlo, de los secretos que serán revelados, de los deleites que serán experimentados, de las bendiciones que serán dadas en círculos que siempre van ensanchándose. Por la amistad de este hombre con Dios, no tenemos espacio para hablar. Esto, sin embargo, es cierto, que el alma se ríe para sí, no con incredulidad, sino con el regocijo incontrolable de ser consciente de la aceptación y el amor de Dios.
Capítulo 15. El huésped divino. Cuando en el curso de alguna procesión real un soberano condesciende a posar en el hogar de uno de los súbditos de su dominio, el acontecimiento llega de una vez a ser el tema de crónicas, y la familia escogida para recibir un honor tan alto es mirada con el más profundo respeto. Pero ¿qué hemos de decir en presencia de tal episodio como lo es aquel en el que el Dios del cielo vino a ser el huésped de su siervo Abraham? No hay duda en cuanto al augusto carácter de uno de los tres que, en aquella tarde memorable, cuando toda cosa viviente buscaba abrigo del calor del mediodía, visitó la tienda del patriarca Abraham. En el primer versículo del capítulo 18 de Génesis se nos dice expresamente que Jehová se le apareció en las llanuras de Mamre, estando él sentado en la puerta de la tienda en el calor del día. Y en el versículo 10 está el acento de la deidad, que es el único que puede crear la vida, y para quien nada es demasiado difícil, en las palabras de promesa que dicen cuán seguramente Sara había de tener un hijo. Y, además de esto, se nos dice que 2 ángeles llegaron a Sodoma a la tarde. Evidentemente eran 2 de los 3 que se habían sentado como visitantes de Abraham debajo del árbol que sombreaba su tienda en el caluroso mediodía. Pero, en cuanto al otro, que durante las maravillosas horas había sido el único que hablaba, su dignidad está descubierta en el asombroso coloquio en las alturas de Mamre, cuando Abraham se quedó todavía delante de Jehová, e intercedió con él como el juez de toda la tierra. Fue así como el Hijo de Dios anticipó su encarnación, y fue hallado en forma de hombre antes de que se hiciera hombre. Le gustaba venir de incógnito a los hogares de aquellos a quienes amaba como sus amigos, aún antes de venir a las cumbres del Olivete, para hacer su hogar en la casa favorecida, donde su espíritu descansó del bullicio de la gran ciudad, y se reforzó para la cruz y el sepulcro, regocijándome en su tierra habitada, siendo mis delicias el estar con los hijos de los hombres. Pre 8:31. ¡Qué maravilla! Ante tal hecho, no podemos menos que preguntar como Salomón: ¿empero habitará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí que los cielos y los ciclos de los cielos no te pueden abarcar. ¿Cuánto menos esta casa que yo acabo de edificar? 1 Re 8:27. Esta cuestión ha sido resuelta para siempre por Dios mismo en las majestuosas palabras. Porque así dice el alto y el excelso, que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y excelso, también con aquel que es de espíritu contrito y humilde, para revivificar el espíritu de los humildes y para revivificar el corazón de los contritos. Y Cuentos 57:15. Y la vida de nuestro bendito Maestro es un comentario deleitoso sobre estas grandes afirmaciones. Así dijo a un publicano: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es menester que hoy pose en tu casa. Del mismo modo, fue al hogar de Pedro, y fue servido por la suegra, a quien había levantado de las puertas del sepulcro, y después de su resurrección, entró en la humilde posada de los 2 discípulos, en cuya compañía había andado desde Jerusalén, procurando secar sus lágrimas por el camino. Ni es esto todo. No hay corazón tan humilde en el que no quiera entrar. No hay hogar tan humilde en donde no gustará entrar. No hay mesa tan pobremente provista en la que rehusará sentarse, volviendo el agua en vino, multiplicando los panes y peces y convirtiendo la sencilla comida en una ordenanza. Cuando está sentado a la mesa con aquellos a quienes ama todavía, toma el pan y lo bendice, y lo parte y se los da. Véase el Levítico 24:30. A cada uno y a todos dice, poniéndose de pie, cargado con ropas blancas, colirio para los ojos, oro y viandas para la cena. He aquí, yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. A Pedro 3:20. Evidentemente, Abraham no entendió al principio el significado del episodio en que tomaba parte. De la misma manera, con frecuencia dejamos
de evaluar rectamente los caracteres con los cuales tenemos contacto. Es solo cuando pasan de nosotros para siempre y nos acordamos de ellos que entendemos que hemos estado hospedando ángeles sin saberlo. Obremos siempre y en todas partes, de modo que al repasar nuestra conducta no tengamos nada que sentir y no tengamos que reprocharnos por haber omitido algo que habríamos puesto en nuestro programa si tan solo hubiéramos realizado nuestras oportunidades. Abraham trató a sus visitantes con verdadera hospitalidad oriental. Corrió a encontrarlos y se inclinó hacia tierra. Ofreció agua para sus pies y descanso para sus cuerpos fatigados bajo la extendida sombra. Dijo a su esposa que inmediatamente amasara pan para cocerlo sobre las piedras calientes. Corrió a escoger su becerro más tierno, no queriendo delegar la obra en manos de otro. Sirvió a sus visitantes él mismo y se paró como un ciervo al lado de ellos, en la sombra del árbol, mientras comían. Los cristianos tienen poco de qué jactarse y bastante que aprender al considerar la conducta de este santo de la antigüedad y su trato a los 3 extraños que vinieron a su tienda. La fe que él tenía para con Dios tenía un aspecto muy encantador para con los hombres. No había nada en él que fuese austero o repugnante, pero sí mucho que era muy amable y rebosando con la leche de la bondad humana. No puede ser que Cristo venga a nosotros con frecuencia a guisa de un extraño, pero estamos demasiado ocupados, o demasiado cansados, o recelamos demasiado. Y, por esto, o le rehusamos del todo, o le tratamos tan mal que pasa inadvertido para llevar a otra persona la bendición que habría dejado con nosotros si tan solo nos hubiéramos mostrado dignos. ¿No nos prueba así? Por supuesto, si viniera en su esplendor manifiesto como el Hijo del Altísimo, todo el mundo le recibiría y le proveería una hospitalidad suntuosa. Pero esto no revelaría nuestro verdadero carácter, y por esto viene a nosotros como un hombre cansado del camino, con hambre y sed, o como un extraño, desnudo y enfermo. Los que son afines a él le tendrán compasión, sea cual fuere el disfraz con que venga, aunque no le reconozcan, y se sorprenderán al saber que alguna vez le ministraron. Por otra parte, los que no son realmente suyos dejarán de reconocerle, le dejarán ir sin recibir socorro, y se despertarán para encontrar que, en cuanto no lo hicieron a uno de estos sus hermanos pequeñitos, ni a él lo hicieron. Va 25:45. Dios nunca nos deja debiéndonos algo. Tiene cuidado en pagar la hospitalidad que se le brinda real y divinamente. Usa la red de Pedro y se la devuelve casi sumergida por el peso de los peces que había hecho entrar en la red. Se sienta con sus amigos a una fiesta de bodas rurales y paga su sencilla comida con tinajas de agua convertida en vino. Hace uso de los 5 panes de cebada y 2 peces pequeños, pero llena al jovencito con una comida abundante. Envía a su profeta a posar con una viuda y provee harina y aceite para él y ella por muchos días. Y Abraham no perdió nada por su franca hospitalidad, porque comiendo ellos, el Señor predijo el nacimiento del niño de Sara. Al plazo fijo, volveré a ti el año entrante, y Sara tendrá un hijo. Sara estaba sentada al otro lado de la cortina delgada de pelo de camello, apartada según la costumbre oriental para las de alto rango, y al oír las palabras se rió dentro de sí con incredulidad. Aquella risa fue notada desde luego por aquel de cuya vista nada puede estar escondido, y cuyos ojos son como una llama de fuego. Y dijo Jehová a Abraham: ¿por qué se ha reído? Sara diciendo: ¿será cierto que yo he de parir ahora que he envejecido? ¿Hay cosa alguna demasiado difícil para Jehová? Con todo, Sara, en el fondo, demostró ser una mujer de fe, y por eso aparece en el gran capítulo de los hombres y mujeres de fe. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Em 11:11. Esta es la verdadera ley de la fe. No mires tu fe ni tus sentimientos,
sino mira la palabra de promesa y, sobre todo, a aquel que promete. Estudia la puntualidad de sus ordenanzas en el firmamento estrellado. ¿Dejan alguna vez los planetas de girar? ¿O se olvidan las estaciones de venir a su tiempo? ¿Con cuánta exactitud ha guardado su palabra con las naciones del pasado, cuyas ciudades arruinadas atestiguan sus juicios? ¿Ha dejado alguna vez de guardar su palabra? ¿Hay alguna razón concebible por la cual no debería guardarla? Su poder es omnipotente. ¿Y habría alguna vez prometido lo que no podía cumplir? Fiel es el que ha prometido. Mira desde la fe hasta la promesa, y desde la promesa a aquel que prometió. Y así como llegamos a estar conscientes de que poseemos el poder de ver mientras miramos cualquier objeto al que dirigimos la vista, así llegaremos a ser conscientes de la presencia y el crecimiento de la fe al mirar a nuestro Dios fiel. Ah, Jehová Señor, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti. Jeremías 32:17. En efecto, como lo halló Sara, todas las cosas son posibles para los que creen. La única cosa que estorba a Dios es nuestra incredulidad. Sara tenía que creer, y Abraham también, antes de que naciera el hijo de la promesa. Y así debe ser con nosotros. Luego que creemos, entonces, de acuerdo con nuestra fe, se nos hace. Sí, infinitamente más de todo cuanto habíamos pedido o pensado. Puede parecer difícil que los pecados de una vida sean perdonados, pero Dios lo hará por cualquier alma arrepentida y confiada. Todos los que creen en Cristo son justificados de todas las cosas. Véase Exponegita 13:39. Puede parecer difícil que nuestras almas desnudas sean revestidas con ropa adecuada para el palacio real, pero será así si tenemos fe, porque la justicia de Cristo es imputada y contada para los que creen. Ros 3:22. Puede parecer difícil que los rebeldes lleguen a ser hijos, sin embargo, esto también será, porque a los que le reciben, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Sen 1:12. Preguntas cómo has de obtener esta fe. Acuérdate de que la fe es la actitud receptiva del alma, producida y mantenida por la gracia de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe, no solamente en la experiencia abstracta del alma, sino en la personal. La fe es el don de Dios. Sí, pues, quieres recibirla con tu voluntad del lado de Cristo, no un deseo pasajero, sino toda la voluntad de tu ser. Ten la voluntad de creer con paciencia, que sean dirigidas tus miradas siempre al Señor. Estudia las promesas de Dios. Considera la naturaleza de Dios. Está preparado para deshacerte de todo cuanto entristezca su Santo Espíritu. Y es tan cierto como es la verdad de Cristo, que tendrás engendrada y mantenida en ti la fe que puede remover montañas y reír de los imposibles. Y en respuesta a semejante fe, vendrá Dios, no como un transeúnte, sino para quedarse, para sentarse a comer y platicar con el alma en comunión santa y reforzador, a fin de llenarla con la verdadera risa, y para dejar tras sí promesas que pronto llegarán a ser hechos cumplidos. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y el mismo Dios con ellos estará como Dios suyo. Habacuc 21:3. Capítulo 16. Rogando por Sodoma. Cuando pasó el día, los visitantes misteriosos de Abraham se fueron, cruzando los cerros hacia Sodoma, y Abraham fue con ellos para encaminarlos. Pero no llegaron los tres a la ciudad inicua, sobre la cual las nubes llenas de truenos ya habían comenzado a reunirse. Esa tarde 2 ángeles entraron en ella, solos. ¿Y dónde estaba su compañero? Se había quedado atrás para hablar aún más con su amigo. La tradición todavía enseña el sitio sobre los cerros, en el cual comienza una cañada larga y pendiente hasta las aguas sombrías del Mar Muerto, donde se detuvo el Señor para decir a Abraham todo cuanto tenía en su corazón.
¿Por qué no acompañó el Señor a sus ángeles a Sodoma? ¿Sería porque la venganza es su obra extraña y en la que no puede tomar placer? Seguramente conviene a la dignidad del juez soberano confiar a otros la ejecución de sus decretos. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y ellos recogerán de entre su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Me 13:41. Pero había una razón más profunda todavía. Abraham era el amigo de Dios, y la amistad constituye un motivo para ser el confidente de secretos escondidos de todos los demás. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque cuantas cosas he oído de parte de mi Padre, os las he dado a conocer. Job 15:15. Si vivimos cerca de Dios, nos serán reveladas muchas cosas que están escondidas de los sabios y prudentes, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Job 18:19. ¿Temería él que Abraham y sus hijos dudaran de la justicia y el juicio de Dios si los juicios eran sumariamente ejecutados sobre los inicuos, y si las ciudades de la llanura eran destruidas sin ninguna revelación de su pecado por una parte y el ejercicio de la misericordia divina por la otra? Ciertamente esto ha puesto el carácter divino en una luz enteramente diferente, donde se nos ha permitido, en tal caso como este, entender algunos de los motivos que han movido a Dios en su bondad o severidad. Y aunque sus juicios tienen que ser siempre un gran abismo, sin embargo un coloquio tan maravilloso como es este, brilla sobre ellos, así como el arco iris tiembla en su incomparable belleza sobre las profundidades de las cataratas del Niágara. El clamor de Sodoma y Gomorra es mucho. ¡Qué expresión tan maravillosa es esta! Allá, lejos en el valle, bañadas por el esplendor del sol que brillaba en el occidente, se veían las ciudades culpables, quietas y pacíficas. Ningún sonido llegaba al oído del patriarca, ni aún el rumor que los aeronautas descubren en las alturas vertiginosas del aire, donde viajan en su aventurado camino, pasando por grandes ciudades muy abajo de ellos, que anuncian su existencia con su voz. Aunque Sodoma parecía silenciosa en la lejana distancia y en la quietud del día que fenecía, con todo, para Dios había clamor. El grito de la tierra que se veía compelida a llevar semejante cicatriz, el clamor de la creación inanimada, gimiendo con pena, el llanto de los oprimidos, las víctimas de la violencia y concupiscencia humanas. Sí, estos eran los clamores que habían entrado en el oído del Señor Jehová. Dios, empero, siempre indaga cuidadosamente el verdadero estado del caso antes de premiar o de ejecutar sus sentencias. Viene buscando fruto por 3 años antes de dar la orden de cortar el árbol que inutiliza el suelo de la viña. Anda por nuestras calles de día y de noche. Ronda nuestros caminos reales, notándolo todo, no pasando por alto nada. Se desliza, sin ser convidado, en nuestros retiros más secretos, porque todas las cosas están desnudas y patentes delante de los ojos de aquel con quien tenemos que vérnoslas. Está preparado, y aún más, anhela considerar cualquier excusa. Pero pecado flagrante como el que se perpetró en Sodoma aquella misma noche, basta para resolver para siempre la suerte de una comunidad inicua, cuando tiene que presentarse ante el tribunal de aquel que es tanto el juez como el testigo. Y si no, lo he de saber. Había algo muy siniestro en todas estas palabras, que, como entendió Abraham, claramente indicaban la destrucción inminente del lugar, porque en su oración alude repetidas veces a la inminencia de la destrucción. ¿Es así que vas a destruir al justo con el inicuo? Pero ¿qué hay que no sepa Dios? Las tinieblas y la luz son todas iguales para él. Sin embargo, dice, lo he de saber. Luego que se hubieron ido los ángeles dejando a Abraham a solas con el Señor,
fue completamente impresionado por la revelación que le había sido hecha, y su mente se llenó de un tumulto de emociones. Apenas osó altercar con Dios. ¿Qué era él sino polvo y ceniza? Y sin embargo, fue compelido a hacer algún esfuerzo para desviar la destrucción que amenazaba a las ciudades de la llanura. Las razones que le movieron eran dobles. Por un lado, sentía una ansiedad natural acerca de su pariente Lot. Habían pasado 20 años desde que Lot le había dejado, pero nunca había cesado de seguirle con el afecto más tierno. No podía olvidar que era el hijo de su hermano muerto Harán, que él había sido su tutor, que había sufrido las penalidades del desierto en su compañía. Todo esto había estado presente en su mente cuando pocos años antes había hecho un esfuerzo heroico para librarlo de las manos de Kedorlaomer. Y ahora el fuerte impulso del afecto natural le movió a hacer un gran esfuerzo para salvar Sodoma, por temor de que su sobrino pereciera en su destrucción. Y es que la verdadera religión tiende no a destruir, sino a cumplir todos los impulsos del amor natural. Pero tenía miedo también de que la destrucción total de las ciudades de la llanura inclinara la mente de los pueblos vecinos en contra del carácter de Dios. Abraham no negó que la suerte que estaba para sobrevenirles era merecida para muchos de los habitantes de aquel enervante y lujurioso valle, pero no pudo permitirse suponer que toda la población fuese igualmente degradada, y temía que si todos eran sumariamente destruidos, las naciones en derredor tendrían excusa de reprochar de injusto a su Dios y le acusarían de impiedad, alegando que destruía a los justos con los injustos. El carácter de Dios siempre ha sido caro en toda edad a sus siervos de tierno corazón. Moisés estuvo dispuesto a negarse el honor de ser el progenitor del pueblo escogido, antes que las naciones que habían oído de la fama divina pudieran decir que Dios no podía meterlos en la tierra de promisión. Veas Ex 32:10, Mere 14:12. Y cuando los ancianos de Israel huyeron delante de Jai, parece que Josué y los ancianos pensaron menos en el peligro de un levantamiento inmediato para destruirlos que en lo que Dios haría por su gran nombre. Ojalá que tuviéramos más de esta noble devoción por los intereses y la gloria de nuestro Dios. Ojalá que estuviéramos absorbidos por completo en todo lo que toca el honor del nombre divino entre los hombres, para que esto fuese el elemento supremo en nuestra ansiedad. Al mirar nosotros la tendencia de la opinión humana acerca de los estatutos de la providencia divina. Esta pasión por la gloria de Dios ardía con una llama clara y fuerte en el corazón de Abraham, y de esto resultó su asombrosa intercesión. Cuando lleguemos a estar íntimamente identificados con los intereses de Dios como lo estaba Él, llegaremos a sentir como Él, y anhelaremos que el carácter divino sea vindicado entre los hijos de los hombres, contentos, si es necesario, de yacer moribundos en la trinchera, mientras podemos oír los gritos de triunfo, en medio de los cuales nuestro Rey cabalga sobre nosotros a la victoria. Los elementos en la intercesión de Abraham fueron una oración a solas, a saber, esperó hasta que sobre toda aquella amplia llanura y debajo de la bóveda del cielo no hubiera hombre vivo que escuchara los maravillosos ruegos de una alma sobrecargada, como lo están los estanques, cuando después de las lluvias de la primavera se desbordan. Se quedó todavía en pie delante de Jehová. Es fatal a toda la devoción más intensa y fuerte orar siempre en presencia de otros, aun los más caros amigos o familiares. Todo santo debe tener un lugar secreto, cuya puerta pueda cerrar, y en donde puede orar al Padre que está en secreto. Miserable el hombre que no se atreve a presentarse delante de Dios cara a cara, y hablar con Él de sus caminos, y rogar por sus semejantes. Fue esta una oración prolongada, y Abraham se quedó todavía en pie delante de Jehová. Se gastan solo unos pocos minutos leyendo la historia, pero puede ser que la escena durara por espacio de horas enteras. No podemos subir apresuradamente los pináculos de la oración. Reclaman paciencia, trabajo
esfuerzo prolongado, para dejar las faldas bajas y pasar la línea de las nubes, para que el alma aspirante llegue a aquella hendidura en el lado de la montaña, donde Moisés se paró bajo la sombra de la mano de Dios. Por supuesto, nuestro Dios está siempre alerta para oír y contestar aquellas oraciones que como dardos le arrojamos todo el día. Pero no podemos mantener esta postura de oración jaculatoria, a menos que cultivemos las ocasiones prolongadas. ¿Qué bendiciones dejamos de recibir por no esperar delante de Dios? No dejamos al sol la oportunidad de derretirnos. No nos quedamos suficiente tiempo sobre el muelle para ver los buques volver cargados con las respuestas que hemos pedido. Si tan solo hubiéramos quedado más tiempo en la puerta del palacio, podríamos haber visto al rey salir con una bendición en su cara y una largueza en las manos. Fue además una oración muy humilde. Yo te ruego, no se encienda la ira del Señor y hablaré solamente esta vez. ¿Acaso mientras más cerca llegamos a Dios, más conscientes somos de nuestra indignidad? Justamente mientras más alto vuela el ave en el cielo, más profundo será su reflejo en el lago plácido abajo, que rivalice el gusano de luz con el sol de medio océano, que contienda el niño contra la inteligencia de un querubín, antes de que el hombre que vive cerca de Dios piense en ponerse en otra postura que no sea la más humilde ante su presencia. Delante de él los ángeles cubren su rostro, y los cielos no son limpios a su vista, y no es notable que nuestro sentimiento de debilidad sea una de nuestras pretensiones y argumentos más fuertes para con Dios. La oración intercesora de Abraham se basaba en la creencia de que Dios poseía las mismas intuiciones morales que él mismo. Vas a destruir al justo con el inicuo. Lejos sea de ti el obrar de esta manera, que hagas morir al justo con el inicuo. El juez de toda la tierra no ha de hacer justicia. Géneros 18, 23, 25. Esto es infinitamente interesante. Es como si el patriarca mirara desde las tranquilas aguas de su propia integridad en las alturas azules del ser divino, y viera allí entronizada una naturaleza moral, al menos tan recta, justa y veraz como la suya, y a ésta dirigió su ruego, seguro de una respuesta favorable. Fue como si dijera: Dios Todopoderoso, yo no podría pensar que fuera bueno destruir los justos con los inicuos, y estoy seguro de que hay muchos justos que no querrían hacerlo. Y si esto es obligatorio en el hombre, tiene que ser mucho más obligatorio en ti, porque tú eres el juez de toda la tierra. Y Dios no se airó, al contrario, asintió al ruego de Abraham. Y es que Dios no puede ultrajar la naturaleza moral del hombre, que es hecha en la semejanza de la suya. Reposemos con paciencia, estando seguros de que cualquier apariencia contraria a la bondad y la justicia de Dios son las nieblas engendradas por nuestra propia naturaleza mala o nuestra inteligencia limitada, y que serán quitadas para que no oscurezcan aquella justicia sempiterna que es tan firme e inmutable como las grandes montañas. 6 veces Abraham renovó el asalto, y al paso que cada petición le fue concedida crecieron su fe y valor. Y, hallando que había tocado una rica veta, la trabajó repetidas veces. Parece a primera vista como si forzara a Dios a retirarse de punto a punto y arrancara lo que quería de una mano poco dispuesta. Pero esto es una equivocación. Para decir la verdad, Dios le atraía paso por paso, y si hubiera osado pedir al principio lo que pidió al fin, habría recibido más de lo que pidió o pensó al mero principio de su intercesión. Este fue el tiempo de su educación. No aprendió desde luego la vasta extensión de la justicia y misericordia de Dios. Subió las alturas vertiginosas paso por paso, y al subir cada paso fue inspirado para aventurarse a dar otro. Qué lástima que se detuviera al pedir 10. No podemos adivinar lo que podría haber alcanzado a haber seguido. Como sucedió, el Todopoderoso fue obligado por las demandas de su propia naturaleza a exceder los límites puestos por Abraham, sacando de Sodoma
las únicas personas que podrían posiblemente ser contadas como justas. Es cierto que Dios nos educa todavía. En círculos que siempre se ensanchan, tienta a sus aguilillas, apenas emplumadas, a probar la elasticidad del aire. Nos fuerza a pedir una cosa, y luego otra, y todavía otra. Y cuando hemos pedido hasta lo posible, quedan siempre restos no explorados y hace infinitamente más de todo cuanto podemos pedir. No hubo 10 justos en Sodoma, pero Lot y su esposa y sus hijas fueron salvados, aunque 3 de ellas fueron profundamente infectadas del contagio moral del lugar. Y la justicia de Dios fue claramente vindicada y establecida a la vista de los pueblos en derredor. Al acabar notamos uno de los grandes principios del gobierno divino del mundo. Toda una ciudad habría sido perdonada a haber sido hallados dentro de sus muros 10 justos. Los hombres impíos tienen poca idea de cuánto deben a los justos que están en medio de ellos. Mucho tiempo antes de este día, los diluvios de ira merecida los habrían llevado. Pero el juicio había sido restringido, porque Dios no podía hacer nada mientras los justos se hallaran entre ellos. Los siervos impacientes con frecuencia han preguntado si no debían recoger la cizaña. Pero la respuesta del justo Señor siempre ha sido: no, no sea que cogiendo la cizaña, arranquéis con ella también el trigo. Cuán poco comprende el mundo la deuda que tiene a sus santos, la sal para detener su corrupción, la luz para evitar que el reino del caos y la noche vuelva a instituirse. No podemos menos que compadecernos del mundo, que se apresura a realizar su suerte triste y negra. Roguemos por él desde las alturas arriba de Mamre, y concédanos Dios que nosotros y los que amamos seamos conducidos fuera en seguridad, antes de que las últimas plagas le sobrevengan en una destrucción inevitable. Capítulo 17. La obra de los ángeles en una población mala. Las aguas del Mar Muerto cubren una parte del sitio donde antes estuvieron las ciudades de la llanura, con el bullicio de su vida, pensamiento y comercio. Pero todos los sonidos del gozo humano, del pesar o industria, los pasos del soldado, el grito de los zagales, el murmullo de la plaza, las voces de los niños que jugaban en los espacios desocupados, todos están calados en aquella terrible desolación, cuyo aspecto es un testimonio extraordinario a la palabra inspirada. Rodeado de montañas ásperas, el Mar Muerto se halla a 1300 pies bajo el nivel del mar Mediterráneo. Tan extraña y desolada es la escena, que se creyó por mucho tiempo que ningún ave volaría sobre sus aguas tétricas. No se hallan conchas en sus playas, ni señal de vegetación viva se encuentra en las costas, pero, arrojados sobre la margen, desolada, hay troncos y ramas de árboles, arrancados de las selvas del Jordán por la violencia del río, llevados con rapidez al mar de Sodoma y arrojados de nuevo de sus profundidades, impregnados con la sal que hace que aquellas aguas no sirvan de manera alguna para tomarse. Y vagando el viajero en el sitio, irresistiblemente se acuerda del tiempo cuando Jehová llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades, y toda la vega, y todos los habitantes de las ciudades, y todos los productos de la tierra. Dicho acto supremo de destrucción fue una amonestación misericordiosa para el resto de la humanidad. La lección del diluvio casi había desaparecido de la mente del hombre, y, menospreciando toda restricción, la familia humana había adelantado terriblemente en el camino del vicio abierto y desvergonzado, tanto que parecía haber un peligro inminente de que los hombres repitieran los crímenes abominables que habían abierto las fuentes del diluvio. Por esto, seguramente, fue sabio y misericordioso dar una amonestación que relatara su propia historia terrible y recordara a los transgresores que había límites más allá de los cuales el juez de toda la tierra no les permitiría pasar. Es verdad que la visita, si alarmó temporalmente a las naciones inmediatamente cercanas,
no les estorbó para llegar a un exceso semejante de inmoralidad unos años después, ni de merecer al filo de la espada de Josué el castigo que el fuego del cielo había ejecutado en sus vecinos de la llanura del Jordán. Sin embargo, las amonestaciones de Dios tienen una intención misericordiosa, aun cuando no son notadas, y se ha dicho bien que esta catástrofe de Sodoma pertenece a aquella clase de terrores en que un sabio halla señales de la misericordia del Señor. En este terrible acto, el Todopoderoso sencillamente apresuró el resultado de sus propias acciones. Las naciones no son destruidas hasta que están corrompidas hasta el corazón. Así como el viento del noroeste, al derrumbar los árboles del bosque, no hace más que apresurar el resultado que había sido preparado por el gusano roedor. Habría sido claro para cualquier observador y pensador que se aventurara a salir de noche por Sodoma, que inevitablemente ésta tenía que caer. Crímenes contra la naturaleza ya habían carcomido el corazón nacional, y en el curso ordinario de los acontecimientos, el derrumbamiento completo no podía dilatarse mucho. Entrad en las tiendas de Abraham, y hallaréis la sencillez y la hospitalidad, las gracias de un carácter verdaderamente noble, que garantizan la perpetuidad de su nombre y el glorioso futuro de sus hijos. Entrad luego en Sodoma. En aquel clima caluroso hallaréis una población enervada con el lujo, degradada por la sumisión cobarde a un tirano extranjero, carcomida hasta el corazón por el vicio, no teniendo ni 10 hombres justos entre todos, mientras la pureza y la santidad del hogar son palabras ociosas. Todos estos síntomas pronostican, con voz profética, que su sentencia no se tarda y su destrucción no dormita. Además, la destrucción no sucedió sino después de una investigación cuidadosa. Descenderé y veré. Bajo estas palabras sencillas, columbramos uno de los principios más sagrados de la acción divina. Dios no obra apresuradamente ni por evidencias indirectas. Tiene que ver por sí mismo si no hay circunstancias paliativas o atenuantes. Fue solo después de haber venido por muchos años a la higuera buscando fruto en vano, cuando dijo: «Córtala, porque inutiliza la tierra». Y esta deliberación es característica de Dios. No desea la muerte de nadie. Es lento para la ira. El juicio es su obra extraña. Nos dice que algún día, cuando lleguemos a investigar sus hechos, seremos consolados acerca de muchos de los males que ha traído sobre el mundo, porque sabremos que no hay hecho sin causa en todo cuanto ha hecho. Véase Ecemo 14:23. Hay esta consideración también, que durante la dilación se enviaron muchas amonestaciones. Primero hubo la conquista por Kedorlaomer, que sucedió como 20 años antes del tiempo de que escribimos. También hubo la presencia de Lot, que por cierto estuvo debilitada por sus inconsecuencias, pero que era, no obstante, una protesta a favor de la justicia. Véase 2p, 2, 7 y 8. Finalmente, hubo la liberación y la restauración por la enérgica interposición de Abraham. Repetidas veces Dios había amonestado a los hombres de estas ciudades de su destrucción inevitable si no se arrepentían. Para usar sus propias palabras, se levantaba temprano para enviar a sus mensajeros, pero el pueblo no quiso oír, ni es distinta su usanza en el caso de los individuos. El curso de todo pecado es en contra de muchas amenazadoras luces rojas y muchas sirenas explosivas para la niebla, amonestando de peligro si se sigue en ese curso. Justamente como cuando el temblor de los nervios dice que el sistema ha sufrido demasiada tensión y demanda descanso inmediato a riesgo de sufrir seguramente parálisis si aquella amonestación no se atiende, así Dios ha arreglado para que no se dé ningún paso hacia abajo, sin hacer sonar gran número de campanas alarmantes que anuncian el peligro que está delante. Obedecer estas señales de alarma es la salvación, o lo que es lo mismo, desatenderlas, perseverando a pesar de todo, es amortiguar el alma y endurecer el corazón,
y correr el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque aquel pecado imperdonable no es un acto sino un estado, el estado del alma que no siente ni puede sentir, que está completamente insensible y descuidada acerca de su condición, que se deja llevar negligente a su perdición y no es perdonada, sencillamente porque no confiesa ni siente su necesidad de perdón, y por esto no lo pide. Es digno de notarse que Dios salvó a todos los que podía salvar. Lot era un miserable náufrago de un origen noble. Cuando salió como compañero de Abraham desde Ur, daba promesa de fruto y poder inusitado, pero fue uno de aquellos caracteres que no pueden soportar el buen éxito. No hay tentación más insidiosa ni peligrosa que aquella. La tierra encantada debe temerse más que los ataques abiertos de Apolión. Más personas encuentran sus ruinas en lo engañoso de las riquezas que en los cuidados de la vida. Cuando al principio Lot se encaminó hacia Sodoma, atraído por la única consideración de sus pastos, sin duda fue su intención guardarse separado de sus habitantes y vivir fuera de sus muros. Pero la palomilla no puede con impunidad revolotear alrededor de la llama. Dentro de poco, abandonó del todo la vida de tienda y tomó una casa dentro de la ciudad. Al fin prometió sus hijas a sodomitas nativos y se sentaba en su puerta como uno de los ancianos. Fue dado a hospitalidad, pero en las proposiciones con que procuró vindicar su ejercicio, mostró cómo el aire de Sodoma había contaminado su pureza. Con dificultad fue arrastrado de Sodoma. Fue un tizón arrebatado del noetescentes de fuego, y sobre las últimas escenas de su vida, la decencia exige que pongamos un velo. Y sin embargo, semejante náufrago fue salvo. Ni fue salvo él solo, sino también lo fue su esposa, que no dio muchos pasos fuera de la ciudad, antes de que, mirando atrás, con una mezcla de desobediencia y sentimiento, mostrara ser del todo indigna. Y así fue con sus dos hijas, cuyos nombres llevan el baldón de eterna infamia. Si Dios tuvo tanto cuidado en salvarlas a ellas, ¿cómo serían de malos aquellos a quienes Él dejó a su suerte? ¿No es claro que salvó a todos cuantos estuvieron al alcance de las posibilidades de su misericordia? No, habrá ni una sola alma entre las perdidas que tenga el menor derecho de estar entre los salvos, y habrá muchos entre los salvos cuya presencia nos sorprenderá mucho. La causa por la cual los ángeles visitaron Sodoma fue por amor hacia los hombres. Los ángeles nos aman, aunque saben que estamos destinados a una dignidad ante la cual la de los querubines más sublimes palidece. Ninguna envidia carcome la pura benevolencia que palpita dentro de sus santos espíritus. Basta que Dios lo haya querido así, y que seamos caros a su dulce Maestro, Cristo. No es, pues, cosa dura para ellos dejar su agradable hogar, o partir los cielos azules, para venir y apresurar a los tardíos a arrepentirse. Y si hubiera una tarea triste, se hallaría en su misión de destruir. Un dato más. Mientras estás orando, los ángeles de Dios están en camino para cumplir tus deseos, aunque su progreso pueda ser estorbado por causas fuera de nuestro conocimiento. Véase Denme 10:12. Esto es lo que le sucedió a Abraham. Y aconteció que al destruir Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham, y envió a Lot fuera de en medio de la ruina. Génesis 19:29. Finalmente, encontramos la misericordia de Dios. Este es el último eslabón en la cadena. ¿No es ese el picolete en la pared? No hay cosa más allá de ella. El apóstol mismo no puede alegar una razón más comprensiva o satisfactoria que esta para su posición en el círculo iluminado de la salvación. Obtuve misericordia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y este será también nuestro tema por aquella eternidad, cuya estrella de la mañana ya se ha levantado de nuestro corazón. Parece maravilloso que Dios emplee hijos de los hombres para atraer a los hombres a Él. Seguramente los ángeles podrían hacerlo mejor. ¿No salvaron ellos a Lot con una pertinencia y una ingeniosidad
que están llenas de enseñanza y ánimo para nosotros mismos como obreros del Señor. Pero si vamos a salvar hombres, como lo hicieron estos ángeles, podemos entrar en un mero infierno del mal, donde el aire está cargado de impureza y blasfemia. Pero no seremos contaminados. No se nos pegará ningún grano de lodo. Ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantará contra ti condenarás. Ismento 54:17. Este es el espíritu del Evangelio de Cristo. Extendiendo la mano, le tocó. Met 8:3. Esto es, no debemos esperar hasta que los pecadores vengan a nosotros. Debemos ir a ellos, a las orillas de la corriente, donde los peces se esconden en las profundidades oscuras, a las salidas de los caminos, donde los hombres se congregan, a las cantinas, salones de música, a los lupanares del crimen y a los hogares de pobreza, y aún a las partes más distantes del mundo, en donde quiera que haya hombres, debemos ir a ellos para predicar el Evangelio. Por lo que podemos ver, todos los mejores discípulos del Señor fueron el resultado de su ministerio personal. A uno y a otro dijo, «Sígueme». Su vida estuvo llena de entrevistas personales. Buscaba almas de individuos. Véase Mit 4, 19, 21, 9, 9, Lex 19, 5. Le parecía bien ir a buscar una sola oveja que se había perdido, y la firmeza de su carácter vindicó sus métodos. Es muy hermoso descubrir la misma característica en el apóstol Pablo, quien dice que él amonestaba a todo hombre y enseñaba a todo hombre para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Colom 1:28. Puede ser que se salven más hombres por conversaciones personales que por toda nuestra predicación. No es el sermón lo que los llama, sino la plática quieta con un obrero en la reunión después del culto, o la carta de un padre o una madre, o las palabras de un amigo. Cuando Cristo dijo, «Predicad el Evangelio a toda criatura», no sugirió que debíamos dedicarnos a la obra de dejar la proclamación del amor del cielo en toda puerta y en manos de todo hijo de Adán en todas partes del mundo. Se ha dicho que el verdadero método de ganar almas es poner el corazón en una sola alma y perseguirla hasta que haya aceptado definidamente o desechado terminantemente el Evangelio de la gracia de Dios. No oiríamos tantos clamores por esferas más amplias si los cristianos tan solo comprendieran las posibilidades de la vida más humilde. Cristo halló suficiente trabajo en una villa para ocuparle allí 30 años. Felipe fue arrancado del gran avivamiento en Samaria para ir al desierto a ganar a uno solo que buscaba a Dios. Los ángeles hablaron a Lot claramente de su peligro. ¿Quiénes más tienes aquí? Sácalos del lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto se ha hecho grande su clamor delante de Jehová, y Jehová nos ha enviado a destruirlo. Génesis 19, 12 y 13. Nosotros ciertamente somos algo delicados actualmente para hablar así a los hombres. Hemos forrado nuestros labios con terciopelo. Procuramos ser más suaves por Cristo. Sin embargo, Él no vació en hablar de un gusano que no muere y una llama que no se extingue, del crujir de dientes, del clamor de desesperación. Todos estos eran argumentos que venían más de una vez a sus labios. Véase Mito 8:12, 13, 42, 50, 22, 13, 24, 51, 25, 10, 12, 30, Mr. 9, 43, 48, Sex 13, 25, 28. Evidentemente enseñaba como si los hombres se equivocaran de un modo irremediable. Si el alimento carece de ciertos elementos, los niños crecerán sin huesos y enfermizos, y si no tenemos cuidado, nuestra enseñanza moderna tendrá resultados desastrosos, sea que hablemos de ello o no. Sin embargo, es tan cierto como la naturaleza de Dios que los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán el castigo de su poder. Desdoretes 1:9. Y
Si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no nos queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectativa de juicio y una fiereza de fuego que devorará a los adversarios. R 10, 26 y 27. Puede ser que el día de la gracia esté más cercano a su ocaso de lo que pensamos. Puede ser que el reloj del destino haya dado la hora. Puede ser que la avalancha haya principiado a precipitar su masa arrolladora. Tal vez las nubes de la tempestad se ciernen sobre un siglo impío, para el cual el día del juicio será peor que para Sodoma y Gomorra. Puede ser que no haya nada que pronostique este hecho portentoso. El sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. La naturaleza guarda bien los secretos de Dios. Ningún portento en el cielo, ningún amontonamiento de nubes, ningún temblor de la tierra, sino el hacha repentinamente echada al corazón del alma condenada. Escápate, lector mío, por tu vida. No mires detrás de ti, ni te detengas en ninguna parte hasta llegar al costado abierto de Jesús, el único lugar en donde podemos escondernos del juicio justo contra el pecado. No descanses hasta que hayas puesto al Señor Jesús entre ti y las pisadas de la justicia que te persigue. Al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot. Génesis 19:15. ¿Acaso les había repugnado a los ángeles quedarse en su casa, muy al contrario de la prontitud con que habían aceptado la hospitalidad de Abraham? Y pasaron la noche corta y calurosa, mostrando urgentemente a Lot la certidumbre y terror de la destrucción que se acercaba. Tanto que al fin consiguieron que fuera a amonestar a sus yernos. No obstante, una vida inconsecuente no puede despertar al errado o hacer que el dormido comprenda el peligro de su alma. Dice la gente que debemos conformarnos un poco a las costumbres de nuestro tiempo si queremos ejercer una influencia salvadora sobre los hombres. Es una equivocación fatal. Si vivimos en Sodoma, no tendremos poder para salvar a la gente de Sodoma. Tiene que quedarse fuera de la catarata el que quiera salvar a otros de ella. Sí, moradores de Sodoma, vosotros no podéis elevar a Sodoma, pero seguramente os rebajará a su nivel y se reirá de vosotros cuando procuréis hablar. Mas será como el que se burla en el parecer de sus yernos. Pero cuando volvió de su misión ridícula, Lot parecía estar infectado por el escepticismo que se había burlado de sus amonestaciones. Seguramente se estaba preguntando por el camino cómo podía dejar a sus hijos, y los muebles de su casa, y sus bienes raíces, por lo que parecía ser asunto de locos. Seguramente todas las cosas seguirían como desde el principio del mundo. Mas él se tardaba, por lo cual trabaron los varones de su mano. Sí, echaron literalmente mano de él para ayudarle. Fue la urgencia de un amor que no permitía negación. Y no se quedaron satisfechos hasta que sus protegidos estuvieron seguros fuera de la ciudad, y corrían hacia los baluartes de los lejanos cerros. Así Lot fue salvo de la destrucción. Pero aunque fue enviado fuera de Sodoma, llevó consigo a Sodoma, y sobre el resto de su historia tenemos que echar un velo. Capítulo 18. Un poco de la naturaleza antigua. Por largos años un pecado puede esconderse en nuestro corazón, permitido y no juzgado, engendrando fracaso y pesar en nuestra vida, así como una llaga no notada y aún olvidada puede secretamente minar la salud de toda una familia. En el crepúsculo pasamos por alto muchas cosas que no admitiríamos ni por un momento si las viéramos en su verdadero carácter, y que, en medio de la luz del perfecto día que lo revela todo, seríamos los primeros en arrojar con horror. Pero lo que escapa a nuestra vista es patente en toda su deformidad al ojo de Dios. Tinieblas y luz, lo mismo te son a ti, y dirigirá la disciplina de nuestra vida de tal manera que haga claro y prominente el fatal mal que odia. De modo que, cuando se haya hecho manifiesto el cáncer, nos haga desear y llamar al bisturí que nos ha de librar para siempre. El origen del pecado de Abraham
se remite a un mal pacto que había hecho con Sara como 30 años antes del tiempo que escribimos. Dirigiéndose al rey de los filisteos, el patriarca hizo una insinuación que arroja una luz sorprendente sobre su fracaso, cuando por primera vez entró en la tierra de promisión, y amedrentado por el hambre bajó a Egipto, y sobre aquella, repetición de su fracaso que ahora tenemos que considerar. Esto es lo que dijo: y sucedió que como me hiciese vagar Dios de la casa de mi padre, le dije a ella: esta es la merced que me has de hacer. En todo lugar a donde llegaremos dirás de mí, mi hermano es. Género 20:13. En cierto sentido, sin duda Sara era su hermana. Era hija de su padre, aunque no de su madre. Pero era mucho más su mujer que su hermana. Y dejar de mencionar aquel hecho era callar un acto que era esencial a su honra. No estamos bajo obligación de decir toda la verdad para satisfacer una curiosidad ociosa, pero estamos obligados a no callar el único punto que otro debe saber antes de completar un negocio, si el conocimiento de él altera materialmente el resultado. Una mentira consiste en el motivo tanto como en las mismas palabras. Podemos decir, sin saberlo, lo que es realmente falso, queriendo sobre todas las cosas hablar la verdad, y aunque es una mentira en forma, de hecho no lo es. Por otra parte, como Abraham, podemos hablar palabras veraces queriendo que hagan una impresión falsa y, a vista del cielo, somos culpables de una mentira deliberada y vergonzosa. El pacto secreto entre Abraham y su mujer, en los primeros días de su éxodo, se debió a su poca fe en el deber de Dios para cuidarlos, que también resultó de su conocimiento limitado de su amigo todopoderoso. En esto podemos hallar su única excusa. Pero mucho tiempo antes de esto, debería hoy haber sido cancelado por consentimiento mutuo. El pacto desconfiado debía haber sido hecho pedazos y arrojado a los vientos del cielo. No bastaba que no apelaron a él por muchos años, porque evidentemente existía todavía admitido tácitamente por cada uno de ellos, y solo esperando una emergencia para levantarse del polvo de oscuridad en que había caído, para venir de nuevo a la luz y al uso. Pero la existencia de este pacto escondido, aunque tal vez Abraham no lo comprendía, era inconsecuente con la relación en que había entrado ahora con Dios. Fue en todos los aspectos una fuente de debilidad y fracaso, y sobre todo, fue un defecto secreto de su fe, que inevitablemente afectaría su curso y destruiría su eficiencia en las pruebas negras que se acercaban. Dios podía pasarlo por alto en aquellos días primitivos, cuando la fe misma estaba todavía en germen, pero no podía permitirlo cuando ese fruto llegaba a un estado de madurez en que cualquier defecto sería descubierto al momento y sería un ejemplo inadecuado en uno que había de llegar a ser un modelo de fe para el mundo. El juicio y la erradicación de este mal escondido eran necesarios y fueron efectuados en esta manera. El día antes de la caída de Sodoma, Eitos el Todopoderoso dijo a Abraham que, en su tiempo fijo en el año siguiente, tendría un hijo y heredero, y habríamos esperado que él pasara los lentos meses en la sombra del encinar de Mamre, ya santificado por tantas asociaciones. Pero tal no fue el caso. Se ha sugerido que estaba tan horrorizado por la destrucción de las ciudades de la llanura que no pudo quedarse más en aquella región. Toda asociación con el sitio ya le era desagradable, o puede ser que amenazara otra hambre. Pero, en todo caso, partió Abraham para la tierra del mediodía y habitó entre Cades y Shur, morando temporalmente en Gerar. Gerar fue la capital de una raza de hombres que habían desposeído a los habitantes originales de la tierra, y paulatinamente pasaban de las condiciones de la vida de pastores errantes a la de una nación establecida y guerrera, los que habían de ser después conocidos a los hebreos con el nombre temido de Filisteos, un título que en verdad dio a toda la tierra el nombre de Palestina. Su jefe tenía el título oficial de Abimelech, que significa mi padre el rey. Aquí
el convenio ya casi olvidado entre él y Sara se ofreció como un ardid útil, tras del cual la incredulidad de Abraham se abrigó. Conocía la licencia irrefrenable de su tiempo, que no estaba restringida por el temor de Dios, versos 11. Temía que el monarca pagano, encantado por la belleza de Sara, o ambicioso de apoderarse de ella para propósitos de política de Estado, pudiera matarle a causa de su mujer, y por esto volvió a valerse de la mísera política de llamarla su hermana, como si Dios no pudiera haberlos defendido a él y a ella, librándolos de todo mal, como lo había hecho con tanta frecuencia en días pasados. Su conducta fue muy cobarde. Puso en peligro la virtud de Sara y la pureza de la simiente prometida, y, aun cuando aceptáramos la justificación ofrecida por algunos, que arguyen que estaba tan seguro de la simiente que le había sido prometida por Dios, que podría aventurarse a arriesgar lo que de otro modo habría guardado con más cuidado, conduciéndole su fe a la licencia de la presunción. Sin embargo, fue muy mezquino de parte de él permitir a Sara que pasara por semejante prueba. Si hubiera tenido fe abundante, podría haber arriesgado su propia seguridad antes bien que la virtud de Sara. Fue también una gran deshonra para Dios. Entre aquellas tribus ignorantes, Abraham era bien conocido como el siervo de Jehová. Y no podían menos que gozar del carácter de aquel a quien no podían ver, por los rasgos que descubrían en su siervo, a quien conocían en la vida social. Es una lástima que la moral de Abraham fuese más baja que la de ellos, tanto así que Abimelech pudo reprenderle diciendo: ¿En qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un tan gran pecado? Acciones que debieran hacerse, has hecho. Semejante opinión aducida de esa manera debe haber sido una preparación poco propicia para cualquier esfuerzo de hacer de Abimelech un prosélito de la fe hebrea. Podemos imaginar que dijera: no, yo he tenido alguna experiencia de uno de sus más célebres representantes y prefiero quedarme como soy. Se despedaza el corazón cuando un pagano reprende a alguno que profesa serle superior en santidad por hablar mentiras. Sin embargo, es de lamentarse que tengamos que confesar que con frecuencia semejantes hombres tienen mejores normas de moralidad que los que profesan la santidad. Aun cuando no llenan sus propias concepciones, no obstante, la belleza de su ideal no puede negarse, y es una vindicación notable de la universalidad de la conciencia. Así, el indostánico temperante se escandaliza por la borrachera del inglés, cuya religión él es convidado a aceptar. El chino no puede entender por qué ha de cambiar la antiquísima religión de Confucio por la de un pueblo que por sus armamentos superiores fuerza sobre su país una droga que está destruyendo sus órganos vitales. El empleado aborrece un credo que es profesado por su amo un día de la semana, pero es negado en los otros 6 días. Andemos discretamente para con los de afuera, adornando en todas las cosas el Evangelio de Jesucristo, y no dando ocasión al enemigo para blasfemar, sino en lo que concierne a la ley de nuestro Dios. También estuvo Abraham a un bajo nivel respecto a la conducta de Abimelech. A saber, Abimelech se recomienda a nosotros como el más noble de los dos. Se levanta temprano en la mañana por estar tan pronto a corregir el gran mal, amonesta a su pueblo, devuelve a Sara con magníficos presentes. Su reproche y reprensión son expresados en el tono más suave y bondadoso. Sencillamente dice a Sara que su posición como mujer de profeta, no solo en Filistea, sino en donde quiera que anduvieran, le sería una seguridad, y ve lo suficiente, versos 16. En toda esta crisis hay el aire de nobleza de ánimo que es sobremanera encantador. Casi parecería como si el Espíritu de Dios se deleitara en mostrar que la naturaleza original de los santos de Dios no fue más alta que la de otros hombres, ni en verdad tan alta. Lo que llegaron a ser fue efectuado a pesar de su carácter natural. Tan prodigioso es el poder de la gracia de Dios para hacer maravillas,
que puede injertar sus frutos más raros en los tallos más extraños, parece que se deleita en producir sus resultados más preciosos en naturalezas que los hombres del mundo podrían desechar como fuera de toda esperanza. No demanda ninguna ayuda de nosotros, por estar tan seguro de que una vez admitida la fe como el principio radical del carácter, todas las demás cosas le serán añadidas. Críticos de la obra de Dios, no negamos las inconsecuencias de un David, un Pedro o un Abraham, pero insistimos en que aquellas inconsecuencias no eran el resultado de la obra de Dios, sino que fueron a pesar de ellas. Indican lo desesperado que es la naturaleza original, el yermo que se ha propuesto cultivar con su mano, y hemos de culpar la pericia del jardinero, cuando en el paraíso que ha creado encontramos un poco del suelo original que a fuerza de contraste indica la maravilla de su genio y que antes de mucho, si tan solo tenemos paciencia, cederá al mismo encanto y florecerá como los demás. Y vosotros, por otra parte, que aspiráis a la corona de santidad, a la que sois verdaderamente llamados, animaos. No hay nada que Dios haya hecho por alguna alma que no esté dispuesto a debater por vosotros, y no hay suelo de tan poca promesa que no le compela a dar sus más hermosos resultados. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La misma potencia en toda su incomparable energía que levantó el cuerpo de nuestro Señor de su sueño en el sepulcro de José, para sentarse al lado del Padre en las alturas de la gloria, a pesar de la oposición de batallones de espíritus malos, está pronta para hacer otro tanto por cada uno de nosotros, si tan solo nos cedemos a ella cada día, cada hora, sin reserva. Solamente dejad de confiar en vuestras propias obras y confiad en el poder de Dios, rehusando toda invitación de confiar en otra cosa, o de hacer por vosotros lo que Él puede hacer mucho mejor de lo que podéis pensar o pedir. Nunca estaremos seguros mientras estemos en este mundo. Abraham era anciano. Habían pasado 30 años desde que había cometido aquel pecado. Durante ese tiempo había estado creciendo y aprendiendo mucho, pero la serpiente solo estaba chamuscada, no muerta. Las hierbas malas fueron cortadas, no sacadas de raíz. La podredumbre había sido detenida, pero la parte podrida no había sido quitada. Nunca te jactes de victoria contra los pecados. Solo por la gracia de Dios son refrenados. Y si dejas de permanecer en Cristo, se revivificarán y volverán a visitarte, así como los 7 dormilones de Efeso volvieron a presentarse en la ciudad, sembrando el terror. No tenemos derecho de ponernos en el camino de la tentación que, con frecuencia, nos ha vencido. Los que a diario oran, no nos metas en tentación, deben cuidar de no solicitar la tentación en contra de la cual ruegan. No debemos esperar que los ángeles nos cojan siempre que nos parezca bien echarnos de arriba del precipicio. Un temor piadoso evitará el paso peligroso señalado con cruces que indican los fracasos del pasado, y escogerá un camino más seguro. Abraham habría obrado con más prudencia a no haberse metido nunca en el territorio de los filisteos. Podemos animarnos por la manera en que Dios se condujo con respecto al pecado de Abraham. Aunque Dios tuvo una controversia secreta con su hijo, no le desechó. Y cuando él y su mujer estuvieron en extremo peligro, como resultado de su pecado, su amigo todopoderoso se adelantó para librarlos del peligro que los amenazaba. De nuevo, por su causa reprendió a reyes diciendo: no toquéis a mis ungidos y a mis profetas no hagáis mal. Más aún, le afligió con una enfermedad fatal, y le hizo pedir la intercesión del mismo hombre por el cual había sido tan gravemente desviado, y quien, a pesar de todos sus fracasos, era todavía profeta, teniendo poder con Dios. Has pecado trayendo reproches sobre el nombre de Dios. No te desesperes. Ve a solas, como seguramente lo hizo Abraham, y confiesa tu pecado con lágrimas y confianza de niño. No abandones la oración. Tus oraciones le son todavía dulces, y espera contestarlas. Es solo por medio de ellas que sus propósitos pueden ser cumplidos para con los hombres.
Confía, pues, en la paciencia y el perdón de Dios, y deja que su amor como fuego consumidor te libre de pecado encubierto.